Hoy voy a hablar del entorno que circundaba al general. Siempre en esos entornos se producían algunos cimbronazos. Era producto natural de los celos que componíamos de alguna manera los que rodeábamos a ese personaje. Era una lucha por tener sus preferencias, por ser el consentido. Y esa lucha estaba librada en ese círculo pequeño entre Isabelita, que era, como decía mi amigo Perelló, el profesor de la Universidad de Mendoza, era la de que dormía con el general. Y después Martínez, que era el hombre que orquestaba, digamos, las cosas entre el general y el gobierno, y era el pensante del grupo. Vicente, que era el hombre, el mayor Pablo Vicente, que era el hombre que había llegado después de ya estaba trabajando en una lucha interna en la Argentina, armando la resistencia, en fin. El que se consideraba el representante del ala militar. Landajo, que era un muchacho que andaba entre nosotros ahí, y Gilaberti, el chofer del general, el hombre de confianza, y yo que andaba ahí dando vueltas, haciendo algunas cosas que me había mandado el general desde Panamá a Venezuela. De ese entorno aguerrido, en el fondo todos teníamos nuestros corazones. Había uno que era el más atacado, y ese era Martínez, Rodolfo Martínez Martincho. De eso voy a hablar. Martínez, que era el hombre más importante, creo que tuvo Perón en ese exilio. Importante porque tenía una gran capacidad para armar estrategias. Era un tipo vivo. Y en ese momento lo que se necesitaba era viveza para ver dónde nos acomodábamos, dónde canalizábamos a Perón y la resistencia que Perón tenía en mente producir y realizar. Y Martínez entonces fue el destinatario de tirios y troyanos, o sea que Martínez era un tipo medio fanfarrón, soberbio, seguro de sí mismo, una gran confianza que le brindaba el general, una gran intimidad que habían desarrollado entre ellos y claro, era un tipo envidiado por todo. Bueno, a Martínez le cayeron todas. Y él pudo gambetear todas esas cosas entre Isabelita, que Isabelita quería posicionarse. Isabelita estaba muy endeble en la intimidad del general. O sea, Isabelita no estaba firmada, estaba ahí merodeando, si bien dormía con el general, no estaba seguro. Tal es así que, y esto es una confidencia que no lo sabe nadie, esto no lo sabe nadie. Isabelita era una persona que, como decía Martínez, la definía muy bien, trabaja para ser Evita. O sea, ella quería meterse también en esa intimidad de Perón. Ella apostaba, o sea. Pero Perón, que era muy sabio,
manejaba los tiempos. Y claro, por ejemplo, en una ocasión me dice a mí, muy íntimamente, me llama a un costado un día y me dice, vea hijo, trate de que la nena no salga en las fotos. Él le decía a la nena, a Isabelita. Pero general, que ella lo primero que cuando me ve me pregunta, ¿y cómo ve la foto? ¿Ve la foto? Y bueno, a ver usted cómo se las ingenia. Dígale que salió fuera de foco, que se le quebró la película, en fin, pero trate de que ella no aparezca en las fotos que van para Argentina. General, pero es muy difícil poner, bueno, a ver cómo se arregla usted, dice, usted me entiende por qué yo no quiero todavía, esto no sé qué va a pasar, y no quiero que la vean a ella ahí como reemplazando a Evita. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta, todos aquellos que hablen del exilio de Perón, que cuenten la historia de Perón, pero que no saben cómo pensaba Perón. Entonces, esa etapa es difícil entenderla si no se conocen todos estos entretelones que conformaban ese mundo del general Perón en Caracas, 1956, 1957 y algo de 1958. Bueno, voy a ir al hecho concreto. Martínez, como ya he explicado, era un personaje determinante en eso. Y todos, en alguna medida, bueno, querían desplazarlo a Martínez. Los militares porque decían que era un cafillo, un vividor, sinvergüenza que no los dejaba a ellos acercarse a Perón. Vicente que vivía en el mismo departamento y quería ser él el protagonista. Isabelita que sabía que Martínez sabía muchas cosas de ella. O sea, Martínez tenía mucha información de Isabelita, cuando ella era bailarina del ballet. Y Gileverti y Landajo se plegaban a lo que más o menos oían. Yo era el independiente, o sea, yo no tenía yo no necesitaba nada de eso para estar por el general. Yo había logrado llegar al general por las mías, o sea que yo no le debía pleitesía a ninguno de ellos y gozaba de la amistad del general. Pero Martínez era un hueso duro para ellos, entonces había que eliminarlo. Pero Martínez era muy astuto, o sea, Martínez los controlaba, cosa curiosa, ¿no? Controlaba y tenía mucha afinidad con el general, tal es así que yo le oí muchas veces, no una, muchas veces, que Martínez le hablaba de una idea, de un artículo para publicar. Y el general le decía, escríbalo que yo lo firmo. Escríbalo que yo lo firmo. Eso lo oí yo, escúcheme, eso no era esto quiere decir que Perón confiaba mucho en ese hombre. Escríbalo que yo lo firmo, no era tan simple. Entonces, ese personaje que yo estoy hablando en este momento, voltearlo no era fácil. Y justamente había que encontrar en algún momento alguna falla de él para darle el golpe. Y lamentablemente, o por suerte, o por lo que fuere, un día se dio esa oportunidad. Y voy a contarlo. Resulta que Martínez, como he dicho, era un tipo medio malandra, ¿no? Y salía, a veces de vez en cuando salía en las noches, y una noche sale y va a un bar en Caracas. Y había varios tipos, y entre ellos había un argentino que le dice varias indirectas.
tipo que supimos después que no era peronista ni nada de eso. Y entonces Martínez lo increpa y discuten y se pelean, se van a las manos, el tipo le quiere pegar y Martínez saca una navaja, una cortapluma que llevaba, no sé qué, y lo tajea al tipo, le pega unos tajos por la cara y por los brazos. Se arma un despelote y Martínez lo llevan detenido, lo llevan preso por ese hecho, digamos, un hecho delictivo, un hecho policial. Y entonces, claro, fue un escándalo para el entorno ese. Y entonces unos estaban felices, el general estaba preocupadísimo, por eso quería hablar conmigo en la mañana. O sea, contarme, en fin. Bueno, no voy a hacer más larga la historia. Conclusiones de que se agudiza el problema y entonces lo llama el director de Seguridad Nacional. Dice, acá tengo, le dice al general, dice, Pedro Estrada, le dice, Pedro Estrada, el jefe de Seguridad Nacional, le dice, general, aquí tengo a uno de sus hombres, dice, que ha hecho un acto, dice, bastante feo, dice, dígame qué hacemos con él. Y Perón, o sea, imagínese la situación del general. Dice, no, proceda como usted crea. Dice, bueno, le dice Pedro Estrada, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a, dice, ¿quiere usted, dice, defenderlo? ¿Quiere usted, qué quiere que hagamos? No, le dice el general, haga lo que usted considere, dice. Si le parece bien, si lo expulsamos del país, dice, porque es un hecho que nos va a complicar a todos. Dice, yo no quiero perjudicarlo a usted, pero imagínese, me veo en una situación, porque ya han salido en los diarios el tema y todo. Fue bastante feo ese trago amargo para el general. No, proceda, le dijo el general a Pedro Estrada. Conclusiones que lo expulsan de Venezuela a Rodolfo Martínez. Y termina una etapa muy amarga, muy fea para el general, muy triste. En esos días el general andaba cabizbajo y en una parte así, al lado del escritorio, me dijo, todas las cosas que nos pasan, dice, mire que ahora este problema, dice, o sea, estaba muy preocupado el general. Pero en cambio, Vicente, Isabelita, Landajo y Chilavert estaban felices, y los militares, no les digo, felices de la vida, porque de un plumazo habían eliminado al enemigo que tenían dentro de Perón, dentro de la casa de Perón. Esta historia triste, amarga, fea, del exilio, es un momento muy pesado para el general en su intimidad. Y me puso la mano en el hombro ahí y me dijo, y bueno, dice, una mancha más al tigre, ¿qué le puede hacer? Ahí termina esta historia del drama, del primer drama serio en el entorno íntimo de Perón en Caracas. Pero le voy a dar la conclusión ahora, porque tiene que tener, toda historia tiene una conclusión. Y todas las historias que yo cuento tratan de tener una conclusión coherente con la realidad. Y la conclusión es esta. Martínez se va de Venezuela, comete un error después, escribe un libro en Cuba contra el general, pero estuvo fuera de lugar eso. Se llamaba Grandezas y Miserias de Perón. Lo publica en México, en fin. Yo después lo encuentro los años en Buenos Aires, lo encuentro en Buenos Aires. O sea, fue una actitud bastante nefasta, bastante fea que haya hecho eso. Pero bueno, así termina una historia triste y la conclusión es esta. Cuando se va Martínez del departamento, me llama el general al otro día, un par de días, y me dice, bueno,
Dice, hijo, ahí tiene la máquina, tenía una máquina de escribir Royal, de esas antiguas máquinas de escribir. Y dice, llévesela a usted. Dice, a usted le sirve, dice. Morning. Morning. Dice, a usted le sirve, llévesela, dice, así le sirve para escribir sus artículos también. Y Perón, en una forma de querer justificar, en alguna forma, no diría su error, porque no fue un error, fue un acierto. Martínez fue muy útil, muy positivo, a pesar de esa burrada que se mandó. Fue un tipo muy, muy importante. En ese momento arma él a través del general, armamos en Caracas cosas muy concretas de un peronismo que estaba totalmente ausente. O sea, no, había que salir, en fin, no vamos a andar haciendo las maravillas de creer que tiene que ser todo impoluto porque en ese momento se usó lo que había. Era lo que había y lo que había Perón lo usó, y lo hizo bien. Y Martín fue útil en ese momento, Martínez, fue útil. Y el peronismo le debe muchísimo a ese hombre que desgraciadamente terminó mal, pero hizo cosas muy buenas en una época donde nadie hacía nada o no podía hacer nada. Así que yo no quiero, digamos, ensalzarlo, enaltecerlo, pero sí quiero reconocer sus valores. Conclusiones, yo me quedé con la máquina de escribir de Martínez y el entorno medio se compuso. Pero el general la tenía muy clara la cosa, sabía que ese era un nido de víboras que lo rodeaba y lo hacía trascender en sus expresiones íntimas, en sus sentimientos, en esos abrazos que daba, que transmitía más de lo que decían sus palabras. Esta es la historia de un eslabón más de esa cadena que fue el exilio desconocido de uno de los hombres más importantes de nuestra historia. Vendrán otras.